Buenas noches. Ocurrió hace unas semanas atrás, pero nuevamente el ministro de la Corte, Miguel Óscar Bajaca Albertini, volvió a insistir para de alguna manera tender una especie de puente de diálogo con el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo, que de ejército no tiene nada y mucho menos que sea del pueblo paraguayo, este grupo de criminales, de narcotraficantes. La propuesta de Miguel Óscar Bajaca, además de ser desacertada, además de ser inoportuna y además de estar viciada por algún aparente interés político, echa por tierra el esfuerzo de cientos, tal vez miles de ciudadanos que tal vez incluso en la justicia, en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, o incluso como humildes ciudadanos del norte del país, vienen haciendo frente a este grupo de secuestradores y de asesinos. La propuesta de Miguel Óscar Bajaca Albertini, cuya hija es candidata al Senado por una de las listas que postula por uno de los partidos políticos, también contiene ese aditamento. Cuán de cierto hay en la intención de paz y cuánto de interés político electoralista existe en la propuesta de este ministro. Pero además de eso, y paralelamente a eso, que podría incluso hasta ser demasiado subjetivo, no es menos cierto que un ministro de la Corte, Miguel Óscar Bajaca Albertini, pretenda otorgar el carácter de Estado beligerante al EPP para compararlo y nivelarlo en un diálogo espurio con el Estado paraguayo, también arroja, y es una bofetada más que nada, al rostro de estos miles de compatriotas paraguayos, paraguayas, que se enfrentan de alguna u otra manera al Ejército del Pueblo Paraguayo, al mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo. Sería tan bueno que el ministro Miguel Óscar Bajaca Albertini aclare esta propuesta, porque lo prefiero escucharlo alentando a sus fiscales, a sus jueces, alentando a las fuerzas policiales y a las fuerzas militares, haciéndose partícipe de los esfuerzos de la sociedad civil en el norte del país para aislar a este grupo de criminales. Lo prefiero escucharlo así a Miguel Óscar Bajaca Albertini y no realizando este tipo de propuestas inadecuadas, desacertadas, a destiempo, pero también con una absoluta falta de respeto a las víctimas fatales del accionar impune de este grupo de criminales. Miguel Óscar Bajaca Albertini, espero como ministro de la Corte Suprema de Justicia escucharlo a usted exigiendo al EPP que se presente, dejen las armas y se sometan a la ley a la cual el resto de los ciudadanos estamos obligados también a cumplirla. A la vuelta del corte, el primer tema del día. En Causa Justa demasiadas veces, muchas veces, y lo vamos a seguir haciendo, hemos hablado de casos en donde se investigan mala praxis, obviamente con el derecho a la defensa o siempre de los afectados, pero llegó a nuestras manos una reciente sentencia que yo creo que sienta jurisprudencia en cuanto a la responsabilidad institucional en el cual desarrollan sus profesiones o su accionar profesional los médicos, que son luego, por A o B motivo legal, llevados a juicio, en este caso por mala praxis. Y es una sentencia inédita en donde el IPS fue condenado por daños en el tiempo por una actuación inadecuada, ilegítima, cuasi criminal de dos de sus médicas,
en donde la afectada es una niña de hoy día, 13 años de edad, que perdió totalmente la visión por culpa de dos médicas que trabajaban en el IPS. Y nos acompaña el doctor Rafael Ramírez, abogado querellante, que por años el doctor Ramírez llevó a cabo esta causa como una especie de combate quijotesco contra un ejército de molinos de viento. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Recordanos este caso, cuándo se inicia y el desarrollo del mismo, por favor, doctor. Sí, cómo no. La niña nace en el año 2004, en forma prematura, y a través del... O sea, quedó internada la niña después en una incubadora. La niña luego no recibe las atenciones que deberían de recibir porque la medicina o el protocolo médico decía que tendría que ponerle unas gotitas en el ojo en forma diaria durante su internación. ¿Por qué? Porque estaba Porque estaba en una incubadora. Estaba en la incubadora. Sí, no le taparon el ojo cuando estaba dentro de la incubadora. Además, no le pusieron las gotitas que tendrían que haberles puesto durante su internación para paliar la radiación de la luz que le apuntaba. Claro, la radiación totalmente le hace mal al niño porque es prematuro, todavía claro. No tiene desarrollado ningún órgano vital, cosa que ocurrió y en forma, llámese, maliciosa de los médicos que no asentaron la medicación ni tampoco siguieron el protocolo médico en el expediente. ¿Por qué maliciosa? Maliciosa. ¿No hablas de intención? ¿Hubo intención? No. ¿Por eso hablas de malicia? Como tienen un protocolo donde el médico deja qué medicación se le da, en qué tiempo, cuántas horas, y ese protocolo no se siguió. Y el médico o el enfermero o la enfermera tendría que seguir esa rutina al cual se le ordena a ello a que haga y no lo realizó en tiempo. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Qué fue pasando? ¿Tenían que ponerle unas 2 gotitas? ¿Eso estaba en el protocolo o no estaba? Está en el protocolo, es más, en el expediente clínico, que nosotros inclusive retiramos del IPS a través de un amparo antes de iniciar la acción de la lesión culposa, porque como es médico es lesión culposa. Es lesión culposa, sí. ¿Sí? E irnos inmediatamente también a una demanda de indemnización de daños y perjuicios por el tiempo que también ya llegaba al tope de la prescripción. Claro. ¿Ustedes en qué momento presentan la demanda civil? En septiembre del 2006 se presenta. 4 años después, cuando tenía... No, 2 años. 2 años después. Sí, casi 2 años, antes de 2 años. Antes de 2 años. Antes que prescriba. Sugerí al Ministerio Público en ese momento a que el expediente clínico vaya a la clínica forense del Ministerio Público a que dictaminen si hubo o no negligencia. Pero antes de eso, recurrí también al Centro de Oftalmólogos del Paraguay con la copia del expediente clínico y ellos me rechazaron el expediente clínico porque no quisieron dictaminar, no quisieron hacer un dictamen médico con respecto a eso. En muchos gremios están para el chupi de los viernes nomás, no te vayas a preocupar que para eso. Así nomás. Ahora, ¿qué dice? Por lo importante era el dictamen de la clínica forense, ¿qué dice? ¿Qué dijo la clínica forense? La clínica forense dictamina ¿sí? que hubo negligencia médica y administrativa. Sí. Ese dictamen utilicé nuevamente en el expediente como prueba instrumental en el expediente de indemnización de daños. Entiendo. Y en base a eso, a base de testimonios y otros documentales que presentamos en su momento, llegamos a este término. ¿Qué se comprobó
¿Y quiénes son los responsables de este hecho que afectó para toda la vida a una niñita? Las médicas son Rocío Rienzi y la doctora Teodora Mendoza, Ambas médicas. ambas médicas. ¿Sí? Una es pediatra y la otra es oftalmóloga. ¿En qué errores de culpa incurrieron ambas? La doctora Teodora Mendoza no le atendió una vez que la niña haya salido del hospital, porque estuvo 45 días internada. A la semana siguiente vuelve al hospital para ser atendida por la doctora Teodora. Pero ¿se habían dado cuenta, las familias se habían dado cuenta que...? No. Es un protocolo que se tiene que seguir en forma, una vez que salgas, a la semana siguiente tenés que visitar Sí. al médico. Se le visitó a la doctora y la doctora pidió el expediente clínico y la madre tuvo que bajarse varios pisos a buscar en archivo, en neonatología, hasta encontrar el expediente, que tardó más o menos una hora y media. Vuelve y la doctora le manifiesta de que llegó su hora y que ya no le va a atender. Lógicamente la madre, una vez que no es atendida su hija, sale y va a un pediatra particular. El pediatra particular le recomienda a la madre que vaya a un oftalmólogo, que no le ve bien a la niña. Ya se dio cuenta, el El pediatra se dio cuenta. Sí. Se va al pediatra, la madre, a la oftalmóloga, y ahí le confirman que la niña tiene retinopatía grado 5. Lo más llamativo es que en el expediente clínico consta de que los médicos del IPS encontraron el mal que tenía la niña, que era retinopatía grado 1. Al nacer. Al nacer. Ya se dieron cuenta. Sí. Y pusieron en su historia... Pusieron en el expediente clínico. Pero no la trataron por eso. Pero no le trataron. En todo ese tiempo, esos 45 días que estuvo ahí, no le trataron. Y eso consta en el expediente clínico. No lo digo yo. Y una vez, o sea, pasa que la retinopatía puede variar de una semana, de un día, en un mes. Ella alcanzó la retinopatía grado 5, que es irreversible. Y ¿Y cómo se pudiera ver? ¿Está qué? Está con ceguera total. Ciega de por vida le dejaron. Sí, Ciega de por vida le dejaron a la niña. totalmente. ¿Podía haberse evitado eso si le hacían el protocolo de ponerle las gotitas? Se salvaba, es más, hasta la retinopatía grado 3 es irreversible. Sí. Digo, puede puede recuperar la puede vista, recuperar pero al sobrepasar eso ya no. Pero se comprobó que ella al nacer tenía retinopatía. No, ella no nace con retinopatía. No nace. No nace con retinopatía. Ella, una vez que esté en la incubadora, Ahí adquiere. ahí adquiere. ¿Por qué adquiere esa dolencia? Justamente por los rayos de luces que tiene la O sea, incubadora. disculpame la grosería médica o jurídica. Le quemaron los ojos. Y podemos llamarlo así. Le quemaron los ojos. Es una locura. Le quemaron los ojos a esta pobre inocente. Uno cuando tiene hijos siempre piensa Sí, de que Dios le envía a uno un hijo sano sí. y por negligencia médica tengas que estar, en este caso, con una hija totalmente ciega. Es una locura. Y hoy día solamente lo que se reclama más bien no es ganar el juicio en sí, sino darle calidad de vida a esta niña, Claro, que es lo que nos sobra hacer. claro. Es un dejar un precedente jurídico, técnico también. Porque no es fácil irse a juicio contra médicos, no es fácil irse a juicio, mucho menos es fácil probar de que los médicos incurrieron en error de culpa. Tienen la culpa, una situación culposa. Y también otra cuestión, o sea, me sorprende, unas gotitas hubieran significado la diferencia. Cambiándole la vida. O sea, durante 45 días, estas dos médicas, por su desatención, le estuvieron quemando los ojos a esta pobre bebé que hoy tiene 13 años. Sí, es un tema también a analizar con este caso en sí, de que nuestro código penal solamente
por este hecho va por la lesión leve, lesión simple. Y la ceguera es total, de por vida, para mí honestamente es ¿Lesión una grave? lesión grave. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso? Y porque es mala praxis. ¿Y si hubiera sido lesión grave? Yo planteé el tema de la lesión grave en el momento en el Ministerio Público y rechazaron porque a la mala praxis o al tema médico es lesión simple, lesión leve. Pero ¿cómo? Esperan un poco. El mismo Código Penal habla del tipo de lesión. Lesión leve y lesión grave es cuando te dejan con algún tipo de incapacidad o algún tipo de daño permanente. O sea, a mi entender, se debería apelar la parte donde se habla de lesión leve porque o debería cambiarse la estructura jurídica. Y eso se da inclusive en el homicidio culposo, cuando se le dice, cuando el médico actúa con mala praxis y el paciente muere, no va como homicidio doloso, va como homicidio culposo. Pero la lesión queda. La lesión En queda. este caso, queda. Bueno, totalmente. Bueno, doctor, finalmente, ¿cuál es tu reflexión con respecto a este caso? Porque sería muy mal educado de mi parte hablarte del monto, porque realmente el monto es un monto que le va a permitir a esta niña tener un diferente nivel de vida, una calidad de vida diferente, porque a ella le quemaron los ojos, impresionante. Disculpe la familia de la niña y la propia niña si están viendo, está ella escuchando el programa, mil disculpas, pero es lo que me sale. O sea, como vos decís, nació al mundo sana y por una deficiencia, por un error de culpa, hoy día la situación de esta niña es diferente. ¿Cuál es tu reflexión final al respecto? Y honestamente es difícil no por el monto mismo, el monto es simbólico, yo le llamo simbólico, porque psicológicamente, lógicamente la familia en su momento palió bastante, tuvo que soportar llevar una vida con una persona, como digo, Dios le envió al mundo sana y está con ceguera. La reflexión es, no sé, recurrir siempre a la justicia, que la justicia tarda un poco, pero normalmente llega. ¿Cuántos años de juicio? Hasta la fecha van 13 años. 13 años de juicio. En 13 años. Y esta es una sentencia de primera instancia. O sea, que está una todavía... vida, 13 años para llegar a una sentencia de primera instancia. Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor, ¿sí? Muchísimas gracias. Vale. Bueno, está bien. Para mí la justicia es pronta, rápida y barata, pero está bien. Luego de 13 años se llega, a mi humilde entender, a una sentencia justa. Y es así cuando hay que felicitar al sistema jurídico, porque es una sentencia que de alguna manera tratará de devolver a esta niña lo que le quitaron dos médicas que no hicieron su tarea y también la propia institución, en este caso IPS, que no cuidó o no preservó de que estas médicas cumplan con su trabajo. A la vuelta al corte, otro caso que tiene que ver jueces con mansiones, jueces con una vida multimillonaria. ¿Qué está pasando en algunas circunscripciones de nuestro país? A la vuelta al corte. El jurado de enjuiciamiento de magistrados en su última sesión resolvió de oficio iniciar un procedimiento contra dos jueces, los cuales habían sido denunciados por llevar un tren de vida que no condice con sus ingresos como magistrados. Y justamente uno de aquellos
jueces procesados por el jurado de enjuiciamiento de magistrados de manera de oficio, de manera oficiosa, es uno de los jueces que meses atrás, en un programa de Causa Justa, había sido objeto de una denuncia por supuestas actuaciones inadecuadas, irregulares en el marco de un expediente en donde un señor de más de 70 años hoy día está en prisión, cuando la Constitución Nacional protege a aquellas personas mayores de 70 años y establece que las mismas no pueden ser sometidas a ningún tipo de medida privativa de libertad. Doctor Jaime Gómez, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, Héctor. Bueno, un análisis yendo a ese punto que le tocaba, pero como vos trabajás en la zona, en este caso en la zona de la Mambay, en la zona este del país, y llamaba la atención la suntuosidad de las casas que fueron publicadas y que corresponderían a varios magistrados, varios jueces. ¿Qué se comenta, qué se dice? ¿Cuál es el planteamiento que se tiene entre los abogados de la zona con relación al tren de vida de algunos jueces? Bueno, en primer lugar te voy a empezar a narrar de la historia que vengo peregrinando a través de los pasillos de la justicia, como también del jurado de enjuiciamiento y de la Corte Suprema de Justicia mismo. Este señor Samuel Silvero había decretado la prisión y lo envía a un señor de 39 años de edad a la penitenciaría de Coronel Oviedo, siendo que el artículo 238 habla expresamente de las limitaciones que debe ser hasta 70 años de edad, violando todas las garantías procesales. Claro, pero quiero hablar más allá del caso. Justamente, y yéndome más allá del caso, sí. Muchas veces los jueces no aplican la ley por desconocimiento, la aplican buscando algún tipo de, no sé, de acuerdo, vamos a decirle, o algunas cosas. Prueba de eso tenemos las mansiones que tienen algunos jueces y la flota de vehículos que tienen. Aplican mal la... Es grave lo que está diciendo. Aplican ¿Te la das ley, cuenta de lo que está diciendo? pero asumo lo que estoy diciendo, porque es la realidad cotidiana, mi querido Héctor. Y la de muchos otros abogados pasilleros es eso, que los jueces muchas veces aplican mal la ley, no por desconocimiento, sino que esperando algún tipo de reconocimiento o de interpretación mejor a la ley, señores. ¿Cómo? Y yo le diría... ¿Cómo operaría el sistema? Y El sistema de un juez que dice, che, este tengo que... Yo sé, y vos como abogado sabés que tengo que sentenciar A, pero voy a sentenciar B a ver cómo viene la cosa. El vicepresidente del Colegio de Abogados de Salto de Guairá, el señor Aureliano Brites, había dicho que él conoce con nombre y apellido jueces que cobran por sentencia o retrasan los juicios para que los abogados nos veamos desesperados y de esta manera acudir a llegar a un arreglo económico o lo que sea, porque así se trabaja últimamente en la zona. Cuando decís la zona, ¿qué zona? La zona de Salto de Guairá específicamente. Zona de Salto de Guairá. Específicamente yo me remito a las fotos que salieron recientemente publicadas, en donde un juez con nombre y apellido tiene una mansión, tiene una flota de vehículos de alta gama, y él mismo siempre se mantuvo ahí, y es más, la vida tan especial que lleva con un salario de 20 millones, yo no justificaría ni de ninguna manera, es imposible de justificar con un salario de 20 millones aproximadamente lo que gana un juez. Hay muchos jueces que ostentan un ritmo de vida, un tren de vida que no podría ser justificado. Yo calculo que sí, en realidad sí. ¿Qué más habría que hacer, doctor? Yo en primer lugar le pediría a la Corte Suprema de Justicia que realmente haga una auditoría seria y responsable y que le permita a los miembros del Colegio de Abogados que participen como observadores de la auditoría que se hace en la zona. Respetando a todos los colegas, vamos a decir que se van a hacer la auditoría, ¿verdad? No por desconfianza, al contrario, para que haya una transparencia y el Colegio de Abogados se sienta también un poco más, o algunos ciudadanos que se encuentran lesionados o perjudicados por algunas resoluciones puedan demostrar realmente lo que está aconteciendo en ciertos expedientes. Ahora, ¿qué pasa cuando surgen, y yo te agradezco que hagas estas expresiones para tratar de echar un poco de luz, pero ¿por qué no se hacen las denuncias? ¿Por qué no se recurre ante los órganos de control, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, o tal vez la Corte Suprema de Justicia, en donde se diga, che, Corte Suprema, che, jurado de enjuiciamiento de magistrados, este señor tiene un tren de vida, no puede justificar la mansión que tienen, no puede justificar los autos que tienen.
Ustedes no se dan cuenta, ¿por qué no se hace la denuncia no ante los medios, sino ante los organismos? Yo la hice. A Yo la había hecho la denuncia el año pasado por mal desempeño de sus funciones e ignorancia supina a la ley. Sí. La Claro. mala aplicación de la ley trae aparejada muchas cosas. Claro, Podríamos llamarle hasta la corrupción, no solamente el desconocimiento a la ley. El desconocimiento es una cuestión subjetiva. Sí. ¿Por qué? Porque algunos jueces o fiscales aplican mal la ley para que vos puedas llegar a un arreglo. Así de sencillo, señores. Sí, ya, claro, pues yo me refiero al otro, al enriquecimiento ilícito, al que no puedan justificar mansiones, que no puedan justificar autos suntuosos. A eso yo me refiero. ¿Por qué no se hace la denuncia? O los organismos de control o de investigación no están proclives a investigar ese tipo de denuncias, doctor. Y sinceramente la Corte tiene una cierta responsabilidad porque es el órgano que debería velar por el cumplimiento y verla, por decirte, hace poco recientemente, la Corte sacó un comunicado en el cual decía que los jueces no estaban obligados a presentar su declaración jurada, cosa que tuvieron que rever esa postura después de estas publicaciones. Son pequeñas cosas que demostrarían el ingreso y el caudal económico que realmente perciben. A pesar de que muchos jueces hacen caso omiso a eso y obtienen ciertos beneficios, ¿verdad? Así mismo. Ciertos beneficios. Pero es tan difícil combatir a la corrupción, combatir a la impunidad en ciertas circunscripciones del país. Es tan difícil exigir una justicia realmente libre, independiente, una justicia en donde lo único que valga sea la ley. Es tan difícil, doctor. Es difícil, pero no imposible. A raíz de todas estas publicaciones y a raíz de esto, yo espero que por lo menos en mis expedientes no tenga una represalia de los jueces y camaristas que generalmente trabajan conjuntamente, porque el juez de garantía muchas veces quita una resolución descabellada y los camaristas hacen causa común y vuelven a confirmar las resoluciones descabelladas, te estoy diciendo. Llega un momento de impotencia de nosotros los abogados independientes que recurrimos ante la Corte y la Corte de repente vamos a ver qué pasa, porque hace poco yo presenté un habeas corpus genérico y reparador en contra de un cliente que por hechos de delito hace un año que está recluido. Cosa que tenía que ser por la ley, tenía que ser 6 meses nomás como máximo. Y hace un año está con prisión. Está en la penitenciaría de Coronel Oviedo. Y ahora presento a la Corte pidiéndole socorro a la Corte porque he agotado todas las instancias anteriores. Sí. Y a consecuencia de la imposibilidad y de la negativa de la zona de Salto de Guairá, yo me veo obligado a presentar ante la Corte como última ratio, como último escalón de pedir socorro por las irregularidades procesales que existen en la zona. Entiendo. Las garantías procesales no se respetan allá. Pero hay casos que quizás se acomoda o se respetan. ¿Te referías a qué caso? ¿Un caso en particular te referías? Yo me referiría a varios casos en particular, si queremos hablar. Ojalá que la Corte empiece a hacer la auditoría como corresponde y vamos a ver si realmente corresponde o no en algunos artículos de la Ley 1340. Por ejemplo. Por ejemplo. Ojalá que realmente se haga justicia y que se analice y se vea realmente si el magistrado obró bien o obró mal. ¿Debería hacerse también un análisis más profundo de los bienes que obtienen o del tren de vida millonario de algunos magistrados? Sí, señor, se debería hacer, se debería hacer. ¿Vos crees que vas a ser afectado después de esta entrevista en algunos expedientes? Sí, soy consciente de lo que estoy diciendo y lo que me espera. Pero a pesar de todo eso, en algún momento dado, tenemos que empezar a que la justicia empiece a cambiar para bien, no para mal. Últimamente el jurado de enjuiciamiento está dando una nueva apertura de justicia. Ojalá que cumpla. Espero de la Corte la misma cosa, la misma acción. No espero una Corte dormida o complaciente. Espero una Corte que realmente active y que realmente le sancione a los jueces que están manchando, ensuciando esta justicia paraguaya tan manoseada y tan mal parada en la comunidad de los... Perfecto. Doctor Jaime Gómez, muchísimas gracias. A la vuelta del corte, seguimos con más Causa Justa.
Continuamos con la presencia todavía del doctor Jaime Gómez porque queremos hablar también con él con respecto a la otra pata de esta estructura cuando no funciona, que es la pata que tiene que ver con nosotros los abogados. ¿Qué pasa cuando los abogados también, en la famosa frase, forman parte de la dinámica de que es tanto culpa del chancho como el que le da de comer? ¿Eso también no debería ser momento de observar un poco el accionar de algunos colegas abogados, doctor? Realmente es así. Se dicen que hay brujas, que las hay, pero nadie las ve. Pero de que las hay un refrán que normalmente se conoce. Hay ciertas roscas que de repente tienen privilegios y consiguen más rápido que otros las resoluciones. Hay otros abogados que por más que el escrito se justifique a derecho, que por más que el escrito se fundamente como debe estar o como debe ser, las resoluciones son totalmente descabelladas. Eso es lo que muchas veces a nosotros los abogados pasilleros muchas veces nos indigna ver ese tipo de actuar, ya sea del Poder Judicial como de la Fiscalía. La Fiscalía también tiene muchas responsabilidades también, señores. ¿En qué sentido? La Fiscalía por unos hechos sencillos donde de repente no se lo puede justificar el hecho punible, lo siguen teniendo presos, piden, me opongo a la medida de libertad, que esto y aquello. En muchos casos yo diría que es una persecución a inocente también que ocurre. No solamente los jueces, los fiscales, señores, también tienen su gran grado de responsabilidad. No me quite la nalga a la jeringa, ya te hablé directamente de los colegas abogados. En los recientes audios se hablaba de abogados y de estudios jurídicos importantísimos, que el tema era el telefonazo. El telefonazo era el incidente que conocí. Perfecto, pero justamente te vuelvo a decir que te repito la frase. La frase célebre que se escucha por los pasillos que se dice, de que hay brujas, hay que no se la conoce o no se la ve. Pero me remito otra vez a lo que te dije anteriormente, que prueba de que algunos abogados presentan un escrito espectacular, profesor de cátedra de alguna materia, ¿y qué pasa? El juez de repente se le antoja y resuelve de una manera totalmente diferente, incongruente. Y sí, existe, en los pasillos estamos de todo un poco, pero también estamos luchando los independientes que pedimos un poco de justicia y un espacio de hacer justicia. Que no pedimos que nos regalen una sentencia porque amanecimos bien o amanecimos mal. Pedimos que se haga justicia. Es muy diferente a exigir algo que no corresponde a algo que sí corresponde realmente. Por ejemplo, el caso de recientemente, donde está el juez involucrado, el juez que hoy... Recordame ese caso, por favor. Te recuerdo. Este es un caso que tuvo mucha repercusión, que es los famosos billetes venezolanos, sí. Que en realidad son billetes bolivarianos de Venezuela. Sí. En diciembre, por decreto de la presidencia de Maduro, en la Gaceta Oficial, figura que están fuera de circulación, señores. La Fiscalía, cuando en el momento de tomar intervención dice billetes de curso legal. Sí. Señores, el agente fiscal que tomó o que inició la causa debería estar sentado en la silla de los acusados del jurado de enjuiciamiento, señores. Por mala praxis, señores. Esto es algo... En este caso, ¿quién es tu representado? Yo le represento al señor Leandro Acosta Amaral, de 79 años, ahora tiene 80 años. Tiene 80 años. ¿Y dónde está él ahora mismo? Ahora mismo tiene arresto domiciliario. Sí. Tenía que tener una ambulatoria en todo caso. Sí. También está recluido su hijo de 40 años de edad, que tiene problemas de la cintura, tiene varios problemas de salud. Sí. Que sigue estando ahí. El juez que actuó en las medidas que solicité de revisión y de revocación de prisión, yo le pido por compulamiento de pena de 6 meses como mínimo. Me dice que no, porque hay hechos nuevos, totalmente incongruente. ¿Quién era el juez? El juez se llama Mario Brites. Mario Brites. Este señor aplica y mal aplica la ley. ¿Por qué yo te estoy pidiendo por un artículo y vos me estás denegando por otro artículo que no tiene nada que ver? Extra petita. Extra petita y también incongruente, no tiene congruencia entre mi petito. No tiene sentido. No tiene sentido. Vos le hablaste de A y él te resolvió sobre D. Sobre D, C o lo que sea. Entonces yo vuelvo a aplicar el artículo que él me dice
de Hechos Nuevos. Hechos Nuevos, que mi cliente se fue otra vez a colaborar. En todo momento mi cliente colaboró con la Fiscalía y con el Poder Judicial. En ningún momento él pudo haber obstruido la investigación. Sí. Perfecto. ¿Qué me dice? No es suficiente porque estamos en una ciudad fronteriza y hay peligro de fuga. Señores, hemos garantizado el peligro de fuga con suficientes bienes. O sea, han garantizado que no va a haber peligro de fuga, mejor dicho. El señor vive y reside en la zona de Salto de Guairá. Se encuentra con un estado de salud deteriorado, tiene que hacerse un montón de estudios y no, que siga nomás ahí adentro. El fiscal me dice, a mí también me duele la cintura, el Cristian Bartolomeu, y yo le tomo nomás calmante y sigo caminando tranquilamente. Es muy diferente cuando vos estás caminando tranquilamente por el pasillo de las calles o por lo que sea que está recluido ahí sin la posibilidad de estar medicado. Perfecto. Perfecto, doctor Jaime Gómez. Muchísimas gracias ahora sí. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, un caso más, una particularidad más. Esperemos, eso sí, que no solamente la auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia se quede en las salas de la Corte Suprema de Justicia, sino que vaya mucho más allá, en especial en algunos tribunales y en algunos casos en particular. Nos vemos el próximo domingo. Tengan una excelente noche.